Estamos de vuelta y bueno, medio que yo ya la entrevisté totalmente, le pregunté todo en el corte, pero qué interesante es hablar de esto, porque como les decía antes de la pausa, la CANME obtuvo la aprobación para que el aceite de cannabis que produce pueda ser vendido en las farmacias y es algo muy importante para la medicina sanjuanina porque como les decía es una puerta que se abre a nuevas terapias, a terapias alternativas y que sin lugar a dudas va a ser muy beneficiosa para algunos pacientes que dependían por ahí de la importación de este aceite o de la confianza en algunos productores ONG que ya lo estaban haciendo. Pero para hablar de esto, de los efectos, de los cuidados y de quiénes pueden verse beneficiados con esta medida, tenemos aquí una especialista. Ustedes ya la conocen, la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina y también con un posgrado, es decir, que estamos hablando de alguien autorizado para hablar del tema en cannabis medicinal en la Universidad de Rosario. Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo está, Liliana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está bueno presentarte así porque sí. no es cualquiera que viene a hablar de esto, es alguien que sabe. Está bien. Porque es un tema serio y es algo, digamos, que se presta para muchos mitos, confusión, miedos también, ¿no? Seguro. Porque es algo que ya se estaba utilizando, ¿no? Sí, hace bastante y si uno ve en la historia de la humanidad, hace muchísimo, ¿sí? O sea, hace 10.000 años ya se encontraban en las cavernas ya resina de cannabis, ¿sí? Y en las farmacopeas, tanto China, de la India, de Egipto, que son re antiguas, también ya está descrito el cannabis, ¿sí? O sea que es una medicina antigua, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta cuando uno habla de cannabis medicinal y por qué es tan importante, ¿sí? En primer lugar, nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, ¿sí? Que se descubrió hace unas décadas, así como tenemos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el digestivo, también tenemos este sistema que justamente se llama endocannabinoide porque produce unas moléculas que se llaman endocannabinoides que son muy similares a lo que es los cannabinoides del cannabis medicinal, ¿sí? De la planta de cannabis. ¿Qué función tienen estas moléculas? ¿Sí? O sea, están producidas en primer lugar por casi todas las células nerviosas y células de diferentes partes del cuerpo y la función que tienen es regular, ¿sí? O sea, lograr ese equilibrio en el cuerpo, lo que se llama homeostasis, ¿sí? O sea, tanto de la temperatura, o sea, todo el equilibrio fisiológico, digamos, lo que es temperatura, lo que es el pH, los diferentes parámetros, ¿no es cierto?, que nos hacen que nosotros estemos equilibrados en nuestra fisiología, ¿sí? ¿Qué pasa? Que justamente la planta, que es el cannabis, tiene estas sustancias que, como decíamos recién, son muy similares y entran exactamente a los receptores que tenemos en todo nuestro cuerpo. O sea, tenemos receptores para estos endocannabinoides o cannabinoides desde la piel hasta los huesos. O sea, todo nuestro organismo está lleno de esos receptores, ¿sí? Justamente el cannabinoide entra como el mismo efecto que tiene la llave con la cerradura, que tiene que ser exactamente igual, con la misma formita, todo para que pueda abrir una puerta, exactamente lo tiene el cannabinoide, ¿sí? O sea, ¿qué es lo importante acá? Que cuando uno toma el cannabis medicinal, no es algo externo, no es un medicamento o algo externo que le estamos agregando a nuestro cuerpo, ¿sí? Sino lo que estamos haciendo es afirmar esa función que ya tiene nuestro cuerpo, o sea, lo estamos apoyando, ¿sí? Justamente estas moléculas que forman nuestro cuerpo, que no se almacenan, se forman únicamente a demanda, cuando uno está enfermo, cuando uno está estresado, cuando hay dolor, y en condiciones óptimas o ideales, ¿sí?, no tendríamos que necesitar un suplemento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no existe la vida ideal. Siempre estamos expuestos a estrés, que hemos hablado tantas veces, a enfermarnos, a sentir dolor, ¿sí? Entonces por ahí no tenemos esa formación suficiente, justamente porque nuestros hábitos no son los óptimos, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, por ahí estamos más sedentarios, ¿sí? Entonces no estamos formando como tendría que ser para paliar todas estas cosas, ¿sí? Y ahí está la importancia justamente de lo que es el cannabis, ¿sí? Que hasta el momento se han estudiado un montón de plantas, es la única planta que produce esta sustancia, ¿sí? O sea, esas cosas maravillosas de la naturaleza que justamente
encaja en nuestros receptores, ¿sí? ¿Y para qué pacientes es beneficioso? ¿Para qué dolencia sirve? Sí, justamente como en todo nuestro cuerpo tenemos receptores, ¿no es cierto?, para que actúen estos cannabinoides, regulan todas nuestras funciones, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? ¿Para qué se lo indica? Para el dolor crónico, o sea, no el dolor agudo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si yo me golpeo, me duele un oído, ¿sí? No es un analgésico. No es un analgésico, ¿sí? Porque siempre nos acordemos de esa palabra como el gran regulador, ¿sí? Entonces, para el dolor crónico, sí, las artritis, las artrosis, el dolor oncológico, ¿sí? Y así un montón de otras patologías que nos generan dolor. Sí. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio, ¿sí? ¿Qué otras patologías? Por ejemplo, en los trastornos del sueño, cuando hay insomnio, ¿sí? No puedo descansar, en los trastornos del ánimo, ¿sí? En ansiedad, depresión, angustia, es un equilibrante, es un regulador del ánimo, entonces me hace sentir bien, ¿sí? O sea, como que genera bienestar, ¿sí? Después, otro de los usos muy frecuentes es para las epilepsias refractarias, ¿sí? Cuando hay vómitos, náuseas, en el caso de los pacientes oncológicos, cuando pierden el apetito, para estimular el apetito, ¿sí? En la rigidez de la esclerosis múltiple, ¿sí? Porque justamente hay uno de los componentes que ya vamos a hablar, que es el THC, que produce relajación muscular, ¿sí? Y en los cuidados paliativos, ¿sí? O sea, cuando hay, al generar bienestar, qué mejor dormir, descansar bien, alimentarse bien, no sentir dolor y tener esa sensación de calma, ¿sí? Entonces ayuda bastante. Algo a tener en cuenta también, que el cannabis medicinal no es un medicamento que uno va para curar una enfermedad, ¿sí? Es un complemento, ¿sí? O sea, sería algo complementario, va a ayudar al tratamiento que el paciente esté haciendo para su dolencia, ¿sí? ¿Y qué va a generar? Que a veces las dosis de los antiinflamatorios que está tomando o esos analgésicos más importantes, por ejemplo los opiáceos, como es en el caso de los pacientes oncológicos, se reducen las dosis, ¿sí? Entonces es como que se tolera más y uno pierde un poco todos esos efectos adversos, ¿sí? ¿Todas las personas tienen la misma tolerancia y también respuesta al cannabis? No. Depende cada persona de su sistema endocannabinoide. Cada persona es diferente de acuerdo a sus hábitos, a su estilo de vida. Entonces la respuesta es totalmente distinta, ¿sí? Otra cosa, te voy diciendo más o menos los puntos importantes, que es lo que consulta por ahí los pacientes, temores por ahí que hay en la calle o mitos que hay en la calle. En primer lugar, que el cannabis medicinal es el aceite medicinal, ¿sí? No el fumado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fumado se realiza combustión, entonces tiene todos los efectos adversos de un cigarrillo de tabaco, ¿sí? Entonces estamos quemando los principios activos, estamos inhalando toxinas. Es decir, los principios activos que son beneficiosos para la salud desaparecen. Sí, desaparecen o quedan muy atenuados y uno no sabe tampoco en qué dosis están, ¿sí? A diferencia de lo que es el aceite de cannabis medicinal, que hay varias formas de administrarlo, pero el más frecuente es el aceite y el más fácil, ¿sí? Que uno ya está estandarizado, ¿sí? Entonces uno ya sabe qué dosis tiene, sobre todo de qué tipos de cannabinoides tiene, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente si uno tiene que administrar, o sea, si uno habla de cannabinoides en general, están los endocannabinoides, que son los que nuestro cuerpo forma, ¿sí? Y tenemos los fitocannabinoides, que serían los de la planta de cannabis, y tenemos los sintéticos, que son los que se conseguían en la farmacia, ¿sí? Pero no es el natural, ¿sí? O sea, es el principio activo tomado de la planta, que generalmente es CBD, ¿sí? Que es el que se daba, que se consigue con algunas marcas comerciales en la farmacia, ¿sí? La planta tiene más de 200 cannabinoides, ¿sí? Los más estudiados es el CBD y el THC, ¿sí? Y de acuerdo a cada patología, a cada enfermedad, o sea que no hay un genérico, ¿viste? Para darte a vos, a tomar este aceite y tantas gotas, no. De acuerdo a cada patología es la concentración que yo voy a necesitar, ¿sí?
Por ejemplo, en las epilepsias refractarias siempre son ricos o puros en CBD, ¿sí? O sea, que es el que generalmente ayuda con la compulsión. Bien. Pero cuando hay dolor, necesitamos también que tenga un poquito de THC, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por ahí el THC, hay diferencias entre esos dos cannabinoides, ¿viste? Tenés el THC, que tiene un poder psicoactivo, ¿sí? En cambio el CBD no. Entonces, el que se está vendiendo ahora en la farmacia es únicamente CBD, por justamente evitar problemas, digamos, de mal uso, ¿sí? El THC tiene también propiedades terapéuticas y muchas son maravillosas con respecto al dolor, ¿sí? Pero es muy importante la responsabilidad, ¿sí? Si yo lo prescribo, el seguimiento del paciente, ¿sí? Son dosis, porque como siempre decimos, un compuesto puede ser remedio o veneno, ¿sí? Todo depende de la dosis. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de un uso irresponsable? Mira, generalmente el uso sin saber, digamos, para no hablarlo de irresponsable, puede ser o frustración de que no te hace nada, ¿sí? O a veces tener efectos indeseables que no son tan importantes, ¿sí? Pero no es lo que vos esperás, claro. ¿Sí? ¿Viste? Por ahí náusea, somnolencia, cambios por ahí leves en la presión arterial. Por eso es importante el manejo de la dosis, ¿sí? O sea que es un medicamento, ¿sí? Entonces, como todo medicamento, necesita su prescripción, ¿sí? ¿Y qué tener en cuenta? Bueno, ahora ya se va a poder comprar en las farmacias, ¿no? Pero todavía Alejandro recorrió varias farmacias de la provincia de San Juan y todavía no hay novedades al respecto. Por lo que leí es en noviembre. En noviembre empieza a venderse. Es así. Por eso, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de cuando uno lo compra, cuando lo consume? ¿Qué características debe tener? ¿Qué características tiene? ¿Se parece a tal cosa? ¿Tiene sabor a esto? ¿Qué nos puedes contar? Mira, bueno, va a ser bajo receta, ¿sí? O sea que el paciente va a ir al médico que le va a prescribir, ¿no es cierto?, el aceite de cannabis para lo que lo necesita, ¿sí? Generalmente somos médicos que estamos en el ReproCan, ¿sí? Pero también hay varios médicos que también están capacitados y que lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Con la receta va a ir No cualquiera. No, generalmente, por lo menos lo que se estuvo regulando hasta ahora, desde el ReproCan, era, o sea, uno hacía la capacitación, diplomatura, posgrado, uno lo subía a la página del ReproCan y ahí uno queda en un listado de médicos que están en el listado de ReproCan, ¿sí? Pero también hay otros médicos que tal vez tienen sus capacitaciones, no se han inscrito en el ReproCan y tal vez saben usarlo y lo pueden manejar, ¿sí? Eso no habría problema porque por lo menos a nivel de farmacia de acá no está todavía esa restricción, ¿sí? ¿Qué es importante? Que también esto es importante en los aceites. El que se va a conseguir es el de CBD puro, ¿sí? Que tiene su indicación precisa y que generalmente anda muy bien, ¿no es cierto?, en las epilepsias, en los trastornos del sueño, ¿sí?, y en la ansiedad. Pero si un paciente busca para el dolor, quizás no encuentre en ese aceite lo que está buscando, ¿sí? Ahí tendría que buscar con el médico un aceite que sea de planta completa, ¿sí?, rico en CBD en todo caso. ¿Por qué de planta completa? Porque, como te decía recién, la planta tiene más de 200 cannabinoides, terpenos, flavonoides y todos tienen acción, ¿sí? Y a veces acción regulatoria entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que se llama efecto séquito, o sea, es mucho más completo cuando uno toma de la planta completa, ¿sí? Al ser rico en CBD, nos ayuda con esos trastornos que te mencioné recién, pero también nos ayuda en otras patologías. Y ya cuando es dolor específico, ya tiene que ser con más proporción de THC, ¿sí? ¿Y ese no es el que se fabrica acá? No, ese no, porque todavía está muy reglado el tema de THC, ¿sí? O sea, todavía será en una nueva regulación después, ahí se liberará esa parte, ¿sí? ¿Y ese se puede conseguir acá en San Juan? Ese se consigue, disculpa, se consigue, como te decía recién, en las ONG, ¿sí? Hay universidades que también lo están haciendo, o sea, uno busca por internet, ONG en Argentina, y te salen en todas las provincias, están, y al ser ONG están justamente controladas por el ReproCan, se les exige un laboratorio, entonces uno sabe
qué es lo que tiene, ¿sí? O sea, qué concentración de cannabinoides tiene, entonces uno puede hacer un seguimiento del tratamiento más preciso. ¿Sí? Porque uno por ahí va a muchas ferias de artesanos y demás y te venden jabón, te venden crema, te venden un montón de cosas. Esas pueden ser efectivas, puede tener un efecto secundario, pueden no ser reales también. Puede pasar de todo, puede pasar de todo. Lo más importante es que cuando uno hace una prescripción como médico, porque hasta el momento va a ser por una prescripción, una receta, uno busca un origen serio, ¿sí? Con un laboratorio que nos confirme qué es lo que tiene. En esas ferias nos podemos encontrar de todo, ¿sí? Desde aceite de oliva sin ningún cannabinoide y a veces excelentes. ¿Tiene un sabor parecido el oliva? Sí, si es de aceite de oliva vas a sentir el saborcito de la oliva, ¿sí? Y a veces pueden ser excelentes laboratorios, o sea, excelentes aceites, pero si no tiene un laboratorio uno no sabe qué contiene. La dosis, exacto. Muchos por ahí que hacen estos emprendimientos llevan el lote a un laboratorio, le hacen la cromografía, entonces ahí sí te presentan, ¿viste? Qué es lo que tiene, ¿sí? O sea, el laboratorio. Pero si no está eso, uno no puede... No sabe qué es lo que está tomando. Y en cuanto a los beneficios, a través de una crema, a través de un jabón, puede tener... Es menos, ¿sí? O sea, hay cremas hoy en día que se les agrega, pero es menos, ¿sí? ¿De qué parte de la planta viene este aceite o es toda la planta? Mira, generalmente es flores, hojas y tallos, ¿sí? De ahí es donde se saca, ¿sí? Otra cosa también importante a tener en cuenta son los cuidados, las contraindicaciones que hay, porque el aceite de cannabis no es para todos, ¿sí? Por ejemplo, si hay una persona que tiene una cardiopatía seria, ¿sí? Un problema hepático, renal serio, no lo pueden tomar, ¿sí? O trastornos psiquiátricos, ¿sí? Por ahí hay personalidades borderline o con síndrome bipolares, ¿no es cierto? Algún tipo de trastorno no se aconseja, ¿sí? Así como menores de 18 años tampoco, a no ser que sea por epilepsia, ¿sí? Ni embarazadas, ni mientras están dando la lactancia tampoco se da, ¿sí? Y que hay interacciones también con los medicamentos, ¿sí? Eso también es importante. Dentro de las interacciones es sobre todo con los anticoagulantes, ¿sí? Si uno toma anticoagulantes se los puede potenciar, entonces eso ahí no es que no lo puedan tomar, pero sí tiene que estar el control estricto, ¿no es cierto?, con laboratorios para ver cómo van, ¿sí? Otra de los opiáceos, algunos analgésicos, también los potencia, por eso cuando generalmente hacen la combinación van disminuyendo de los otros y muchas veces llegan a suspender, sobre todo en los opiáceos, dejan de suspenderlos y se manejan ya después directamente con el cannabis, ¿sí? Esos son y bueno, si estás tomando antidepresivos, tampoco no está bueno hacer esa interacción. Porque también los potencia. ¿Sí? ¿Y son tratamientos, digamos, prolongados o 6 meses, 3 meses y listo? Todo depende de la persona, ¿sí? Y eso siempre fue una pregunta en el posgrado. ¿Por qué? Porque uno muchas veces cuando hace tratamientos naturales o de fitoterapia, uno por ahí lo equipara a un tratamiento farmacológico y uno cree que si tiene algo, por ejemplo una diabetes, una hipertensión, uno tiene que tomar para estar bien la pastillita todos los días y cree que por ahí la parte de fitoterapia es similar. Acá en este caso no, porque lo que logramos es regular, ¿sí? Una vez que estamos regulados ya por ahí no hace falta y quizás hacemos un descanso y después volvemos a tomarlo si es necesario, ¿sí? Otra cosa importante, que no es adictivo, ¿sí? O sea, que eso también, viste que hay muchas cosas en la calle y muchos temores, exactamente, y muchas veces se lo relacionó tanto al fumar, viste que se lo ve como un tabú, incluso mucha como gente que fuera droga, el fumar con un uso terapéutico y nada que ver. No. Siempre tener en cuenta que necesitamos esas dosis y que no es cualquier dosis, ¿sí? Entonces, y saber qué es lo que tiene y un manejo con seguimiento, no es así nomás, ¿sí? Bueno, otro de los mitos también importantes es justamente ese, o sea, creer que uno va a tomar el aceite de cannabis y va a tener una adicción, ¿sí? Y que después no lo va a poder cortar y que lo va a necesitar, ¿sí? No, en cualquier momento uno lo puede suspender una vez que uno vea el efecto
y después lo puede retomar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Sí. Con respecto al uso recreativo de la marihuana, recién nos dijiste que todos los efectos, los beneficios del cannabis con el cigarrillo, digamos, se pierden. Sí. Los efectos recreativos de la marihuana y demás, si uno lo toma, no sé, andar viendo pajarín o no. Mira, no es que se pierdan totalmente, sino que se alteran, ¿viste? Con la combustión, muchos principios activos, entonces por ahí uno también está inhalando toxinas, ¿sí? Y tiene todos esos efectos tóxicos, de lo mismo que el cigarrillo, a nivel respiratorio, trae todas sus consecuencias. Con respecto al aceite, nunca vas a lograr, no sé que te tomes el frasco completo, nunca vas a lograr ese efecto. ¿Sí? O sea, ese efecto se logra únicamente con el cigarrillo. Bien, que sería... Que generalmente es cuando tienen THC, que es el psicoactivo. ¿Sí? Entonces, generalmente se usan cepas que tengan más THC para hacer esos cigarrillos. Perfecto. ¿Sí? La verdad, Liliana, ha sido muy amplia a la hora de explicarnos y muy clara. Y es algo importante, ¿no? Porque es tan útil para muchas personas. Y que hay tantos miedos. Exacto. Y otra cosa también muy importante cuando hablamos de dosis, que cada persona tiene su dosis, ¿sí? Y la búsqueda de qué es lo que le corresponde a cada persona es totalmente personalizado e individual. Uno empieza de las dosis más chiquititas, de una gotita por día, hasta encontrar el efecto terapéutico, ¿sí? Porque si uno se pasa de la dosis, ¿sí? Ya no hay efecto. Por eso te hablaba al principio, ¿viste? De las frustraciones que uno puede llegar a tener. Porque muchas veces te dicen, toma este frasquito, tomate 5 gotas o 8 gotas, y si te pasaste de tu efecto terapéutico no vas a tener ningún efecto, ¿sí? Entonces es esa búsqueda artesanal hasta encontrar la dosis que a uno le corresponde. No hay nada como, por ejemplo, uno, no sé, ibuprofeno. Claro, cada 8 horas, no es así. Acá no, es un seguimiento personalizado. Por eso es tan importante, ¿no? Ir con un especialista. Exacto. Liliana, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque estoy segura que mucha gente que está del otro lado y que se entera de todo esto puede estar interesada. Bueno, lo más fácil por ahí por el Instagram, lilianacaceres.orl, ¿sí? Atiendo en la parte privada, estoy en el CCP Centro Auditivo y en el Hospital de Nariz, Garganta y Oídos, ¿sí? En los dos lugares. Saben entonces dónde buscarla. Y después esta nota en versión reel la subimos a nuestro Instagram con el link directo y todo al Instagram de la doctora y también a YouTube por si querés verla o volverla a ver completa. Liliana, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias y más que interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Nos vamos a un breve corte en el próximo bloque. Bueno, seguimos promocionando a los emprendedores porque ustedes sepan que hoy martes es el Día de los Emprendedores en Yo Te Invito. Si tenés un emprendimiento, un negocio y querés promocionarlo totalmente gratis, solo tenés que enviarnos un mensaje al teléfono que figura aquí en la pantalla. En el próximo bloque terminamos de leer todos los mensajitos que nos han llegado. Ahora nos vamos a un corte y ya seguimos con mucho más Yo Te Invito.